Linda tenía apenas 19 años, con una belleza serena y una mirada tan profunda como misteriosa. Venía de una pequeña ciudad, un lugar donde los sueños rara vez se convertían en realidad. Pero todo cambió cuando un día, en una lujosa gala benéfica en Dubái, conoció a Khalid al-Rashid, un poderoso jeque de 75 años, cuya fortuna era tan inmensa como los secretos que lo rodeaban. Su unión fue tema de titulares en todo el mundo. Muchos pensaban que Linda se había casado por dinero. Otros decían que era una historia de amor prohibida, nacida en los jardines ocultos del poder. Pero nadie, ni siquiera los invitados al palacio, estaba preparado para lo que sucedería la noche de bodas. La ceremonia fue opulenta, digna de cuentos de las 1001 noches. Candelabros de oro, alfombras persas tejidas a mano, y un ejército de músicos tocando melodías encantadoras. Pero mientras todos celebraban, Linda no podía dejar de mirar a Khalid, intentando leer lo que había detrás de esa sonrisa tranquila y esos ojos oscuros que parecían conocer demasiadas verdades. Cuando finalmente llegaron a la suite nupcial, una habitación inmensa decorada con mármol, seda y perfumes orientales, Linda se sintió abrumada por una sensación extraña. No era miedo. Era anticipación. Khalid, con voz pausada, le ofreció una copa de vino de dátiles. Ella lo aceptó con cortesía, pero no bebió. Algo en su instinto le decía que debía estar alerta. Entonces, sin previo aviso, Khalid se acercó a un panel en la pared y presionó un botón oculto. Un muro entero se deslizó, revelando una biblioteca secreta, iluminada con luz tenue y cálida. En el centro, sobre un pedestal de ónix, había un libro antiguo, encuadernado en cuero, con símbolos que Linda no reconocía. Linda, dijo Khalid con un tono solemne, hay algo que debes saber antes de que crucemos el umbral de esta noche. Ella lo miró, sin parpadear. No soy solo un jeque. Soy el último guardián de un legado que se remonta a los tiempos de Salomón. Este matrimonio no fue elegido al azar. Tú, sin saberlo, llevas la sangre de los Arcan, una antigua línea de mujeres con dones ocultos. Linda pensó que era una broma, un juego de poder o alguna tradición excéntrica. Pero algo dentro de ella, una fuerza dormida, comenzó a despertar. Una presión leve en el pecho, una corriente eléctrica en los dedos. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, con voz entrecortada. Khalid se acercó al libro, lo abrió con una llave de marfil que llevaba colgada al cuello, y le mostró una página. Era un retrato. La mujer en la ilustración era idéntica a Linda, salvo por los ojos, que brillaban con luz dorada. Ella fue tu antepasada. La última en abrir el portal del eco. Y esta noche, tú debes continuar su camino. Linda retrocedió, sin saber si reír o gritar. Pero antes de poder responder, un zumbido llenó la habitación. El aire se volvió denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Las paredes temblaron suavemente, y del libro emergió una neblina azulada que comenzó a envolverlos. Khalid no parecía sorprendido. Tomó la mano de Linda con firmeza, y susurró. Lo que está por comenzar no es una luna de miel. Es una prueba. Una elección. Y solo tú puedes decidir si el mundo sigue como está, o si despertamos lo que ha dormido por siglos. La neblina cubrió todo. El palacio, los sirvientes, el cielo estrellado. Y entonces, Linda abrió los ojos, y ya no estaba en la habitación nupcial. Estaba en medio de un vasto desierto bajo un cielo nocturno que parecía respirar. Las estrellas eran tan nítidas y cercanas que parecía que podía tocarlas con solo alzar la mano. A su alrededor, las dunas danzaban al compás de un viento tibio que susurraba palabras en lenguas olvidadas. Khalid estaba a su lado, pero ya no vestía su túnica ceremonial. Ahora portaba una armadura negra con bordes de oro antiguo, y su rostro mostraba una expresión de una gravedad casi mística. Este lugar no es una ilusión, dijo él, leyendo su mente. Es el umbral del recuerdo. Aquí se enfrentan los guardianes y herederos. Aquí, Linda, descubrirás quién eres realmente. Linda sintió que el suelo bajo sus pies vibraba levemente, como si algo inmenso respirara debajo de las dunas. Quiso preguntar tantas cosas, pero una fuerza invisible le selló los labios. No por violencia, sino porque aún no era el momento de hablar. Frente a ellos, la arena comenzó a girar, elevándose en una espiral perfecta. De su centro emergió una figura femenina, vestida con velos celestes y ojos que brillaban como fuego líquido.
No tenía edad, ni sombra. Eres la llamada, dijo con una voz que parecía provenir de todas las direcciones. La hija de la línea perdida. La última llave. Linda sintió que algo dentro de su pecho palpitaba con fuerza. La figura extendió una mano, y de la palma brotó un espejo ovalado, pero no reflejaba el rostro de Linda. Mostraba imágenes de otras mujeres, de otros tiempos, una sacerdotisa en Egipto, una curandera en los bosques de Galicia, una guerrera en la Persia antigua, todas con los mismos ojos, la misma esencia. ¿Qué es esto? Logró preguntar, casi sin voz. Tu linaje. Aquellas que protegieron el equilibrio entre el mundo visible y el oculto. Pero tú eres la primera que ha llegado hasta aquí sin saberlo. Eres ignorante y poderosa a la vez. Y eso, es peligroso. Khalid dio un paso adelante, bajando la cabeza en señal de respeto. Ella no está sola, dijo con firmeza. Yo la guiaré, como prometí a los que vinieron antes que nosotros. La figura giró su mirada hacia él, y el aire se volvió más denso, más pesado. Tu juramento tiene un precio, Khalid. ¿Estás dispuesto a pagarlo? El anciano asintió sin titubeos. La figura se desvaneció como humo, dejando el espejo flotando en el aire. Linda, casi hipnotizada, lo tomó entre sus manos. Y en cuanto sus dedos tocaron el marco, una energía ancestral atravesó su cuerpo como un rayo. Imágenes, recuerdos, voces, todo pasó por su mente en segundos. Se vio a sí misma de niña, curando a una golondrina herida, recordó los sueños extraños que tenía desde los 13 años, donde hablaba con mujeres de épocas que nunca estudió, recordó su inexplicable intuición, su conexión con la luna, con el agua, con el silencio. Todo tenía sentido, murmuró. Siempre estuve conectada, pero lo olvidé. El olvido fue parte de tu protección, explicó Khalid, ahora arrodillado ante ella. Si hubieras sabido desde antes, otros habrían venido por ti. Serías una presa, no una heredera. Linda respiró hondo. Sentía miedo, sí, pero también una claridad que nunca había experimentado. Volvió a mirar el espejo, y esta vez, su propio reflejo le devolvió la mirada. Pero era una versión diferente de sí misma, sus ojos brillaban, su postura era majestuosa, y sus manos estaban envueltas en luz. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó, más fuerte esta vez. El viento sopló con violencia. A lo lejos, un sonido gutural rompió la calma del desierto. Era como un rugido, pero más profundo, más antiguo. El guardián del umbral ha despertado, dijo Khalid, levantándose con dificultad. Debes enfrentarlo. Solo tú puedes hacerlo. Si lo derrotas, accederás al conocimiento completo de tu estirpe. Pero si fallas, todo se perderá. Incluyéndote a ti. Linda sintió que el calor del suelo aumentaba. A su derecha, las dunas comenzaron a derretirse, revelando una grieta enorme en la tierra. De ella emergió una criatura deforme, formada por sombras, arena y fragmentos de piedra negra. Tenía múltiples ojos, y cada uno reflejaba una pesadilla distinta. No pelees con miedo, dijo la voz de la mujer de los velos, que aún resonaba en el aire aunque su figura ya no estuviera. Pelea con memoria. Linda cerró los ojos. Sintió el peso del espejo en su mano, y con un grito visceral, alzó los brazos. De su pecho brotó una luz dorada que se expandió como una explosión silenciosa. El guardián rugió con furia, retrocediendo apenas unos pasos. La batalla acababa de comenzar, Linda avanzó sin pensar, como si algo más guiara sus pasos. El calor de la luz en su pecho seguía emanando con intensidad, y por primera vez en su vida no se sintió una joven perdida en medio de un mundo que no comprendía. Se sintió parte de algo inmenso, algo que no podía ver con los ojos pero que ardía dentro de su sangre. El guardián, una amalgama de oscuridad viva, soltó un rugido que hizo temblar las dunas cercanas. Cada paso suyo dejaba una huella ardiente que se deshacía en humo. Khalid observaba desde la distancia, sabiendo que no podía intervenir. Aquella era una lucha entre linajes, una batalla que solo podía librar quien portara el don. Sus labios murmuraban oraciones antiguas, una lengua ya olvidada por los hombres pero que los ecos del desierto aún recordaban. Linda levantó una mano, y del espejo que aún sostenía brotó un filamento de luz azulada que se convirtió en una especie de látigo etéreo. No sabía cómo lo controlaba,
pero lo movía con una precisión que no era suya, como si sus músculos recordaran movimientos de una vida pasada. La criatura lanzó una de sus extremidades, una masa viscosa que buscaba atraparla por la cintura, pero Linda giró sobre sí misma con una elegancia innata, esquivando el ataque y lanzando el látigo directamente hacia uno de los múltiples ojos de la bestia. El impacto no solo arrancó un chillido desgarrador de la criatura, sino que también provocó una explosión de cenizas negras. Entonces, la bestia cambió. Sus formas se hicieron más definidas. Se transformó en algo más humanoide, con brazos musculosos y una cabeza grotesca donde las bocas y los ojos parecían intercambiar lugares al azar. Linda sintió una oleada de miedo, pero en lugar de paralizarla, la empujó hacia adelante con más determinación. «Recuerda quién eres», susurró una voz femenina dentro de su mente. «Eres la hija del equilibrio, la guardiana de lo invisible». La criatura embistió con furia, su cuerpo entero lanzándose contra Linda. Esta vez no logró esquivarlo del todo. Cayó de espaldas, el espejo voló de su mano y se clavó en la arena unos metros más allá. La bestia rugió de triunfo y levantó un brazo para aplastarla, pero en ese instante, Linda gritó, un grito que no fue de miedo sino de liberación. Desde su pecho volvió a emanar la luz dorada, más fuerte, más sólida. Sus ojos se iluminaron por completo, y de sus palmas surgieron dos anillos de energía pura que giraban como remolinos. Cuando la criatura intentó atacarla de nuevo, Linda levantó las manos y lanzó ambos anillos hacia el torso de la bestia. El impacto fue brutal. La criatura se dobló sobre sí misma y cayó de rodillas, emitiendo un sonido similar al de una piedra rompiéndose bajo el agua. Linda se incorporó con esfuerzo y caminó hasta el espejo. En cuanto lo tocó, algo increíble ocurrió, el paisaje cambió. El desierto desapareció, la oscuridad se esfumó, y se encontró de pie en un salón circular de mármol blanco, bajo una cúpula de cristal donde danzaban constelaciones vivas. A su alrededor, una docena de figuras femeninas la observaban. Todas eran distintas en apariencia, pero iguales en presencia. Eran las antiguas, las portadoras anteriores del don. Una de ellas, la que parecía más joven, se acercó y le colocó un colgante en el cuello, una piedra ovalada que brillaba con los colores de la aurora. «Has abierto el primer sello», le dijo con voz suave. «Pero tu viaje no ha hecho más que empezar». «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Linda, aún asombrada. «Tus raíces. Tus memorias. Tu legado. Cada una de nosotras cayó en batalla, y tú eres la primera que no ha sido vencida». Entonces, la figura más anciana se acercó. Su rostro era de una calma absoluta, pero sus ojos contenían siglos de tormentas. El guardián fue solo la primera prueba. Ahora debes despertar al oráculo. Él es quien revelará el propósito real de tu unión con Jalid. ¿El propósito real?, repitió Linda. ¿Creíste que el matrimonio era el destino? No, niña. Era el acceso. El verdadero destino está en aquello que Jalid ha ocultado incluso de sí mismo. En ese momento, la cúpula comenzó a oscurecerse, y las figuras se desvanecieron como niebla. Linda cayó de rodillas, sintiendo que la energía la abandonaba, pero también que algo más nacía dentro de ella. Una certeza. Una dirección. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba de nuevo en la suite nupcial. Jalid, sentado en el borde del lecho, la miraba con una mezcla de temor y orgullo. ¿Lo viste?, preguntó él en voz baja. Linda asintió lentamente. Vi más de lo que tú sabes. Me engañaste, pero también me protegiste. Jalid suspiró, sabiendo que ya no podía ocultarle nada. Entonces estás lista para saber lo que hay bajo el palacio. Lo que he guardado durante 40 años, esperando por ti. Linda se incorporó lentamente, su cuerpo aún temblaba por la energía que había atravesado su alma minutos antes. Pero ahora sus ojos estaban diferentes, no solo veían, comprendían. Jalid la observaba en silencio, como si cada segundo de esa noche pesara sobre sus hombros con el peso de décadas. ¿Qué hay bajo el palacio?, preguntó Linda, sin rodeos. Jalid se levantó con dificultad, como si el tiempo, que hasta ahora parecía no afectarlo, hubiera decidido cobrar su deuda. Se acercó a una alfombra de seda en el centro de la habitación y, con un gesto casi reverente, la apartó, revelando una trampa de piedra antigua. Insertó una llave pequeña de metal ennegrecido por los años y giró 3 veces.
Un suave clic rompió el silencio. Ven. No hay marcha atrás después de esto. Linda lo siguió sin dudar. Bajaron por una escalera en espiral, estrecha, esculpida directamente en la roca. La humedad era densa, impregnada de incienso seco y algo más, un aroma metálico que no lograba identificar. Cada paso que daban parecía alejarla de su vida anterior. Su corazón palpitaba con fuerza, no de miedo, sino de una anticipación profunda que brotaba desde sus huesos. Finalmente, llegaron a una puerta doble de hierro negro, cubierta de símbolos grabados en bajo relieve. Khalid apoyó ambas manos sobre la superficie, cerró los ojos y comenzó a recitar en una lengua gutural, primitiva. Los símbolos brillaron brevemente y la puerta se abrió con un chirrido largo y profundo. El salón al otro lado no parecía hecho por manos humanas. Era vasto, con columnas ciclópeas que se perdían en la oscuridad del techo. En el centro, encerrado en un círculo de sal negra y piedras lunares, había un sarcófago de cristal. Dentro, un hombre dormía. Su rostro era sereno, sus manos cruzadas sobre el pecho, y a pesar de estar inmóvil, emanaba una energía que hacía vibrar el aire. Linda se detuvo en seco. ¿Quién es él? El oráculo, respondió Khalid con voz reverente. Lleva dormido más de 1000 años. Fue sellado por tus antepasadas para proteger sus secretos. Solo una de su misma sangre podía despertarlo. ¿Y por qué yo? ¿Por qué ahora? Khalid se volvió hacia ella, sus ojos llenos de emoción contenida. Porque las señales están ocurriendo. Los portales están temblando. Lo que fue encerrado en el ciclo anterior está despertando. Y tú eres la última posibilidad de impedirlo o liberarlo. Linda se acercó al sarcófago. A medida que lo hacía, la piedra en su collar comenzó a brillar con una intensidad palpitante. El cristal tembló levemente. De pronto, imágenes comenzaron a pasar por su mente, visiones de un mundo ardiendo, ciudades flotantes, cielos divididos, seres de luz enfrentando sombras tan densas que devoraban el tiempo. Y luego, el rostro del hombre dentro del sarcófago. No dormido. Observándola. Desde dentro. Linda cayó de rodillas, abrumada por la fuerza de la conexión. Pero una voz dentro de su mente le habló con una claridad inquietante. He estado esperándote, hija de la línea dorada. He soñado contigo en cada ciclo. Solo tú puedes romper la jaula o reforzarla. Decide. Khalid la sostuvo por los hombros, arrodillándose junto a ella. No te precipites. Despertarlo tiene consecuencias. Si él vuelve, el equilibrio se inclina. Hay cosas que ni yo entiendo completamente. Linda miró el sarcófago una vez más. ¿Y si ya está despierto dentro de mí? ¿Y si él no es el peligro, sino la advertencia? El silencio que siguió fue absoluto. Ni el aire se atrevía a moverse. La piedra en su collar cambió de color, tornándose plateada, casi líquida. Linda se puso de pie y extendió las manos sobre el cristal. Este comenzó a agrietarse lentamente, pero no se rompía. Era como si esperara una respuesta, una afirmación. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una voz surgió del fondo del salón, una voz femenina, poderosa, cargada de una tristeza antigua. Aléjate de él, Linda. Una mujer emergió de las sombras. Alta, vestida con un manto oscuro que caía hasta el suelo como una sombra viviente. Sus ojos eran idénticos a los de Linda, pero llenos de furia y conocimiento. ¿Quién eres? Preguntó Linda, sorprendida. Soy tu reflejo. La versión de ti que eligió cerrar el ciclo. Que lo selló hace 1000 años. Soy la advertencia que nadie quiso escuchar. Khalid se puso de pie, asombrado. Eso no es posible, tú fuiste destruida. La mujer lo miró con desprecio. Me encerraron, pero el eco nunca muere. Y ahora que la nueva portadora está aquí, debo advertirle, si lo despiertas, no habrá vuelta atrás. Él no recuerda quién es. Pero tú lo harás recordar. Y eso traerá la verdadera guerra. Linda sintió su interior romperse en dos mitades, la que anhelaba comprender, descubrir, liberar la verdad, y la que temía lo que esa verdad implicaba. Pero su cuerpo ya se había movido. Su mano, temblorosa, tocó la superficie agrietada del sarcófago.
Y el cristal, por fin, se rompió con un susurro tan antiguo como el universo. Una onda de energía invisible atravesó la sala cuando el cristal del sarcófago se deshizo en 1000 fragmentos brillantes que no cayeron al suelo, sino que flotaron a su alrededor como estrellas suspendidas en un cielo secreto. El cuerpo del hombre dentro del ataúd respiró profundo por primera vez en siglos, y el aire mismo pareció estremecerse. Los ojos del oráculo se abrieron lentamente, revelando un color imposible de describir, como si llevaran en su interior todas las constelaciones que alguna vez existieron y todas las que aún no nacen. Linda retrocedió un paso, no por miedo, sino por reverencia. El oráculo la miraba directamente, sin palabras, pero cada segundo bajo su mirada le revelaba una verdad nueva, una pieza más del rompecabezas de su existencia. Ella vio en él no a un dios, no a un monstruo, sino a un espejo ancestral que reflejaba lo mejor y lo peor de la humanidad. Y en ese instante comprendió algo que ni Jalid, ni la mujer sombría, ni siquiera las guardianas del linaje habían dicho: ella no estaba allí para seguir el legado. Estaba allí para quebrarlo. Para decidir si debía continuar o renacer. El oráculo habló. Su voz no sonó en el aire, sino en la sangre de cada uno de los presentes. La decisión no es solo despertar o dormir. Es transformar. No es cerrar el ciclo, es romper la rueda. La mujer oscura, el reflejo del pasado, dio un paso al frente. Su manto se agitaba con una furia invisible. Si él recuerda lo que fue, lo que hicimos, lo que perdimos, todo se volverá cenizas. ¿Y si las cenizas son el único lugar desde donde pueden hacer algo nuevo? Respondió Linda, sin apartar la vista del oráculo. Él extendió una mano hacia ella. En su palma apareció una pequeña esfera de cristal líquido, girando sobre sí misma. Dentro, se veían mundos, tiempos, futuros que aún no existían. Linda supo que esa era la esencia del equilibrio, no mantener el orden, sino abrazar el caos creativo de lo que puede ser. Toca la esfera, y el mundo cambiará. No volverás a ser quien fuiste, dijo el oráculo. Ni este palacio, ni Jalid, ni siquiera el cielo que conoces seguirá siendo el mismo. Pero del otro lado, está la verdad. Toda. Jalid, aún de rodillas, habló con voz quebrada. Si lo haces, yo desapareceré. Mi tiempo se desvanecerá con el antiguo orden. Linda lo miró. En sus ojos no vio reproche, solo aceptación. Él sabía que su papel estaba cumplido. Había custodiado la llave. Había protegido a la heredera. Había amado en silencio el destino que jamás sería suyo. La esfera giraba más rápido. ¿Qué hay más allá?, preguntó Linda al oráculo. Él sonrió por primera vez. No con arrogancia, sino con ternura. La posibilidad de que el dolor no sea eterno. De que la memoria no sea condena. De que lo que fuiste, lo que serás, pueda, por fin, unirse. Linda alzó su mano. Tocó la esfera. El impacto no fue físico. Fue espiritual, existencial. Fue como morir y nacer al mismo tiempo. Su cuerpo se convirtió en luz, en símbolo, en historia. Las columnas del salón se deshicieron en polvo de estrellas, el palacio se elevó sobre una ráfaga de energía que rompió la superficie del mundo, y por un segundo eterno, el tiempo se detuvo. En cada rincón del planeta, algunos despertaron sobresaltados, con lágrimas inexplicables en los ojos. Otros miraron el cielo y vieron una línea de fuego cruzar el firmamento. Nadie entendió lo que había pasado, pero todos lo sintieron: algo antiguo había terminado. Algo inmenso había comenzado. Y en el centro del nuevo mundo, Linda flotaba sobre un desierto que ya no era un desierto, sino una pradera luminosa, en un amanecer que jamás había existido. A su lado, el oráculo ya no era el oráculo. Era un hombre. Era todos los hombres. Y también era ella. ¿Qué soy ahora?, preguntó Linda, sin palabras, solo con el pensamiento. Eres lo que elegiste ser, respondió él. No una heredera. No una víctima. Eres la autora del nuevo principio. El colgante en su cuello explotó en 1000 fragmentos de luz. Y en ese momento, Linda comprendió: el linaje no era una cadena. Era una semilla. No había sido elegida para seguir la historia. Había sido elegida para escribir la próxima. Jalid, en sus últimos segundos de existencia física, la vio elevarse.
Cerró los ojos con una sonrisa. No de tristeza, sino de paz. Su misión, su amor silencioso, su espera, todo había valido la pena. Y la mujer oscura, el reflejo del pasado, también comenzó a desvanecerse. Pero en su último suspiro, Linda la abrazó. No como enemiga, sino como parte de sí misma. Gracias por advertirme. Pero ahora, déjame vivir. Y así, en un mundo que había cambiado sin ruido, donde las ciudades aún dormían y el sol aún no sabía que debía salir, una nueva historia comenzó. No escrita en pergaminos ni en piedra, sino en el alma viva de quienes eligen mirar más allá del velo. Linda ya no era solo una joven que se casó con un jeque. Ella era el amanecer. El eco del futuro. La llama que no pide permiso para arder.